Seguimos camino de la República de los Tontos, luego una tertulia de los listos. Viene Luis Herrero, viene Julián Quirós, del ABC, o sea, bien. Pero antes, ¿cómo está el tiempo? ¿Se acuerdan de ayer? De anteayer, de anteayer. Bueno, pues exactamente igual. Mucho lío en Galicia, pero no gran cosa, oleaje, pero tampoco demasiado. Nieblas en el Valle del Ebro y del Duero y paren de contar. Temperaturas, pues prácticamente igual. En Madrid llegaremos a unos 12-13 grados hoy, la máxima nación en las dos capitales canarias, 22 grados, y la mínima, pues otra vez en solitario Teruel, 1 bajo cero. Bueno, hoy los que siguen este programa saben que desde hace años y Libertad Digital ha publicado un informe completo de la corrupción de Aragón, pueblo por pueblo, con las malditas renovables. Las renovables no han renovado nada, han arruinado la economía, el cambio del climático es mentira, no hay ningún cambio climático. Ahora ya los científicos no quieren saber nada. Hay algunos políticos y sobre todo periodistas que son más vagos si cabe, que siguen con el rollo del climático. Ya no hay, ahora ya nadie defiende el cambio climático. ¿Por qué? Porque tenía que haber cambiado y no cambia. Pero ya tenía que haber cambiado en tiempos de Al Gore, que nos dio hasta hace 8 años para irnos todos al carajo. ¿Y nos hemos ido? No, se ha ido Al Gore. Pero lo cierto es que con eso se ha creado un tinglado puramente especulativo, con dinero público, que no sirve para nada, porque para nada. Y entonces hemos cerrado las nucleares, que dan una energía limpia, mucho más barata, y hemos puesto en marcha un tinglado corrompido y corruptor, que por ejemplo el Teruel directamente compraba a los ayuntamientos para que dieran terrenos para poner los molinazos malditos que mataban, por lo menos la imagen de los paisajes de Teruel. Paisajes de Teruel, el gran activo de Teruel son sus paisajes. La provincia más bonita de España, no porque sea la mía, sino porque es indiscutible. Bueno, donde hay más pueblos con encanto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esos pueblos son carteles. Si tú te cargas el cartel, te has cargado el pueblo. ¿Ha habido otros proyectos? Sí, el de Andorra. ¿Y qué ha pasado? Pues que no lo ha desarrollado Endesa. ¿Y por qué no lo desarrolla? Porque es que en Europa ahora se han dado cuenta de que cerrar las nucleares es muy mal negocio. Y se acabaron los chollos. ¿Y qué pasa en Aragón? En Aragón yo les conté aquí, y repito, está publicado con mapas de Aragón, en especial la provincia de Teruel, pero también Huesca, también Zaragoza y también Navarra. Porque el negocio que vendieron los gobiernos de Aragón era la electricidad que iba a producir Aragón, se vendería en Valencia, en Navarra y el País Vasco y en Cataluña. En Valencia, en un pueblo, se negaron a que pasara eso de muy alta tensión, pedazo de tubería monumental, las lechugas morían. Bien, adiós Valencia. En Navarra naufragó, a pesar de que habían comprado aquí, Cerdán, que les vamos a contar, Servinavar. Pero también estaban, esa es la información de hoy, también. Servinavar estaba ligado a una pareja de agraciados que yo conté aquí, que para evitar que se mataran, que aparecieran cadáveres en el Ebro, decidieron que los Sumelzo, que es la íntima amiga de Sánchez, Susana Sumelzo, ahora es secretaria de Estado, ha sido muchos años diputada, tiene un padre, tiene un hermano y tiene una constructora y una empresa de renovables. Entonces dijeron, mira, pues todas las placas para los Sumelzo y todos los molinos para Samper, el cochinero. Samper tiene un nombre, digamos, empresarial que es Fernando Sol. Fernando es él y Sol es su tripa, porque es Obélix. Bien. ¿Qué pasa? Que hoy publica The Objective que estos Sumelzo y Samper cambiaban las acciones de sus sociedades según distintos proyectos, es decir, que era la misma sociedad, con 2 cabezas. Era el águila de 2 cabezas. Y luego una tercera en Madrid. Pero ¿cuál era el cuerpo? El cuerpo es el PSOE. El cuerpo es el PSOE de Aragón, porque todo eso sucede, empieza con Marcelino Iglesias y se desarrolla sobre todo con Javier Lambán. Yo les he contado el caso del presidente de la Diputación de Teruel, de esto hace 3 años, que denuncia que iban a los pueblos, el de Forestalia, con el delegado del gobierno para convencer y asustar a los indígenas. Y entonces se levanta el
presidente de la Diputación, y dice eso, que había pueblos donde iba con el delegado oficial el particular de Forestalia para, pues si había que comprar un concejal, pues se le compraba. Barato, por cierto. Entonces se levanta un tío del PSOE, que ya digo que es la empresa de corrupción de Aragón, y dice, eso habría que saber si eso es verdad. Entonces se encocora el presidente de la Diputación, que sí es verdad, el alcalde era yo. Porque es alcalde de un pueblo donde habían ido a corromper el municipio. ¿Cuántos permisos se han dado? Idearon una estrategia típicamente delictiva. Como a partir de los 50 megavatios tenía que intervenir el gobierno central, lo hacían de 49,9 cada concurso. Ya bueno, pero eso el gobierno central lo podía impedir, claro, salvo que estuviera en el negocio. Y por eso tenían también abierto, hay un tal Alonso aquí en Madrid, y hay una sede, cosa rara, que los Sumercio y Forestalia tuvieran una sede en Madrid, cuando en Madrid no tienen ningún negocio. Sí, tenían el negocio de corromper políticamente a quien hiciera falta. Bien, pero ¿cuál es el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión es que todos desembocaban en Cerdán y Servinavar, que llegaron a estar en el mismo sitio, en el mismo descansillo, en el mismo piso. En el mismo piso. O sea que el vikingo, el cochiquero, el cochinero y el cochino, ahora que Pili Jalal ha prohibido el cerdo en las aulas de Ceuta y Melilla, que hay que echarle valor a Pilarín, Carrefour, ahora resulta que es que también compartía el negocio de Cerdán, que no me extraño ni más que verlos. Y Sumerzo, hombre, pero totalmente, si se iban cambiando las acciones. Oye, pues ahora tú esto de Pamplona, que es que hoy no llego. Oye, coge tú el 20% que... Dice, no, eso es todo irregular. Absolutamente. Absolutamente. Porque todo el negocio de las renovables de Aragón y de la energía de Aragón es un monumento a la corrupción. A la política, también a la científica, porque ahí, en el medio ambiente, el INAGA, ahí lo que ha habido es una colección de sabios golfos que se han vendido. Que pasaban del gobierno a la empresa privada y de la empresa privada al gobierno, pero de un día para otro. Hoy INAGA, mañana Forestalio, hoy Forestalio, mañana INAGA. Entraban y salían. ¿Y quién presidía eso? Pues el PSOE, Lambán. Pero no era santo Lambán. Santo como Marcelino Iglesias, también llamado Marcelí Mezquitas, porque le encantaba hablar en catalán. El hijo de Marcelino Iglesias es la mano derecha de Pili Juerga. Pilarín, la indocta, Pilarín tiene una mano derecha en Huesca, porque en Zaragoza no la conocen y en Teruel no la pueden ni ver. Y es el nene Iglesias, a quien llaman en Huesca el catalán, el aprecio que le tienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando aquí empezamos a publicar eso, no era ninguna manía particular ni que a mí me guste mi pueblo, que por supuesto. No. Hablamos de una empresa que ha destruido los paisajes de medio Aragón solo por dinero y en un tinglado de corrupción que tiene un denominador común, que es el PSOE. Sin el PSOE, nada de lo que les estamos contando, de lo que les hemos contado desde hace años, en solitario, por cierto. Sin el PSOE esto no existiría. No es que se hubiera producido mejor, no, es que no existiría. Este es un tinglado de corrupción a partir del famoso cambio climático falso, donde lo que es verdadero es lo que se han llevado, lo que han trincado y luego lo que han repartido. ¿Con quién? Con el PSOE. ¿Quién? El PSOE. ¿Quién daba los permisos? El PSOE. ¿Quién los cobraba? El PSOE. Y esa es la realidad. Así que haya elecciones en Aragón me parece un momento muy oportuno. Vamos a recordar, porque además ya está la Guardia Civil ahí, ya está la UCO. Lo que publica The Objective es claro, la Guardia Civil tiene más medios que yo, que Libertad Digital, pero va en la misma dirección. En la misma dirección. Todo es inverosímil hasta que empiezas a mirar el detalle. Es la misma empresa de corrupción. Llámese Sumerzo Forestalia, PSOE Lambán, PSOE Iglesias, llámese Servinavar, llámese Cerdán, llámese Pedro Sánchez Pérez Castejón, llámese Teresa Rivera, llámese Agsan,
llámese como se llame, es la corrupción socialista. La UCO de la Guardia Civil investiga las conexiones entre Cerdán, Los Sumelzo y Forestalia. Los registros mercantiles a los que ha accedido The Objective demuestran que las empresas de Los Sumelzo, propiedad de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, y Forestalia, vienen turnándose el control de varias sociedades que emplean para obtener proyectos renovables en Aragón desde el año 2017, con el objetivo de instalar molinillos y placas solares. Mientras, al mismo tiempo, algunas de las empresas del entorno de Fernando Samper realizan pagos a Servinavar, la compañía de la que Santos Cerdán es copropietario junto a Anchón Alonso. Unos pagos que también están en el foco de la Guardia Civil. Casualmente, las empresas de Los Sumelzo, Forestalia y Servinavar han tenido su sede en la calle Serrano número 76 en Madrid, a pesar de que la mayoría de sus negocios los realizaban en Aragón y en Navarra. Bueno, yo no voy a entrar en las cifras que se manejan, pero aquí un tinglado. Claro, son empresas pantalla. Es más, lo que es pantalla es que sean varias empresas, porque es una sola empresa de corrupción. PSOE y asociados. O asociados y PSOE. ¿Cuál es la diferencia entre Lambán y Cerdán? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre Pilar Alegría y Cerdán? Ninguna. Cerdán es Ábalos y ¿quién era la delegada del gobierno en Aragón cuando Ábalos se traía volquetes de putas de Torrente, provincia de Valencia, al parador de Teruel? Pues Pilarín, Juerga, Alegría y Carrefour y Halal. Qué vergüenza estar contra el cerdo en los dos únicos sitios donde tiene jurisdicción, que son Ceuta y Melilla. Lo demás está transferida a la educación, pero allí ha prohibido el cerdo, como si no hubiera niños cristianos que tuvieran derecho a comer cerdo, que por cierto es el primer rubro exportador de Aragón. Y la parte decente era precisamente la familia Samper, para que son muchos hermanos, que empezaron con mataderos de cerdos. Y luego decidieron que para cerdo el político, y que comprar políticos era mejor que comprar pienso, porque engordaba el cerdo sin necesidad de mantenerlo. Y el cerdo son ellos que se lo llevaban crudo. Compraban permisos, se los daban, y por supuesto después los revendían. Hay una empresa holandesa que no sé cuántos permisos tiene, a ver si se los come con tulipanes. ¿Pero esto qué es? Esto es Aragón. Esto es Aragón, esto ha sido Aragón los últimos 10 años. Pura corrupción. Habrá más cosas. Ojalá se produzca ya el anuncio de elecciones. Ojalá. Y entonces que salga a colación, pero documentación. Y que no vacile el PP en tirar del Inaga, de los gobiernos y de Cristo bendito si hace falta. Y si no, se impetra la ayuda de la Virgen del Tremedal, que no falla. Hay que eliminar todo ese tinglado. Es un tinglado que es como un arrecife de coral. No necesita estar sujeto al fondo del mar, se sujeta solo. Repito, Inaga, Gobierno de Aragón, Forestalia, Sumelzo, PSOE. PSOE. Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues gran acto fue el de ayer en el Ayuntamiento de Oslo para la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado en la persona de su hija, Ana Corina Sosa. Fue un gran acontecimiento por la paz, la democracia y la libertad, con dos grandísimos discursos del presidente del Comité de Noruego del Nobel, que acabó pidiéndole a Maduro que dimitiera y entregara el poder, y la hija de la premiada, que según las informaciones leyó un discurso de su madre. A mí no me pareció que fuera leído porque era muy largo para saberlo de memoria y apenas miraba los papeles. Pero eso me pareció a mí, aparte que daba gusto verla. Daba gusto verla, daba gusto irla sin llegar a la llantina. O sea, exacto. Yo estaba atónito. Digo, pero bueno, una cría tan flaca, ¿cómo es posible que tenga semejante envergadura intelectual? Pero eso estaba muy trabajado, pero parecía absolutamente espontáneo, que lo era también, claro. Exacto, tuve esa misma impresión. Y lo peor, España no estuvo allí.
ni el rey ni el presidente del gobierno, escudados ambos en que no suelen, salvo que sean españoles los premiados, y sí solían. La Casa Real felicitó al presidente de Colombia, José Manuel Santos. Sánchez mucho más, prácticamente ha felicitado a los ganadores del Nobel de la Paz todos los años desde 2014. España no estuvo allí y estaba obligada, por la naturaleza de la causa, por la ganadora y porque Venezuela es nuestra herencia. Espera que Trump tenga más claro el camino a partir de ahora. Por cierto, que el discurso de María Corina, que pronunció su hija, recordó que de España, dijo, nos vino la cultura, la fe, las instituciones y el amor a la libertad. Exacto. Cosa que es rigurosamente cierta. Pues mira, entre Claudia y Sheinbaum y Corina hay un esa es la diferencia, exactamente. Y luego además un añadido. Ahí estaba la corona danesa, ahí estaba la presidencia de 5 países iberoamericanos, y ayer el renacuajo con ínfulas de sapo, que es el siniestro Álvarez, dijo que la oposición PP y Vox, que felicitaron, como es lógico, a María Corina por su heroica defensa de la libertad, querían dividir a los venezolanos. Es asombroso. Pero tú lo viste con esa voz, esa boca que tiene de besugo. Pero ¿qué dice este mamarracho? Claro, luego me acuerdo de quién depende el gobierno, del cártel de los soles. Acabáramos, el camello de guardia. Claro. Qué vergüenza. Bueno. En fin. Bueno, entonces lo de Sánchez es insuperable. Lo contaba ayer en su cuenta de X Cristian Campos, que el PRI, nada más y nada menos que el PRI, te haya señalado por antidemocrático y corrupto, es señal de que estás ya en niveles de narcodictador socialista. Pero oye, si esto es lo que los españoles quieren, pues pa'lante. Fíjate hasta qué punto que el PRI mexicano le acusa de hacer una gestión antidemocrática y corrupta en la Internacional Socialista. El PRI, Federico, es que no puedo decir más. Bueno, es que además salió una señora de muy buen ver. Y además, claro, como en México tiene ese acento tan suave, como decía, la corrupción, pues que está en la Internacional Socialista, que han incluido unas formas de conducta intolerables, antidemocráticas, pura corrupción. Y decía, sí, eso. Pues sí, así es. Sí, señor. Silvia Inchaurrenda, la bien pagada que padece sufrimiento espiritual porque cree que debería estar mejor pagada, no podía dejar pasar la sentencia del Tribunal Supremo sin aportar su parinita. Yo me pregunto como ciudadana, cuando un periódico como El Mundo publique un bulo, ¿va a haber alguien que salga a desmentirlo? Porque hay jueces que piensan que es una obligación desmentir ese bulo, y otros que son partidarios de condenar por desmentirlo. La tontería revela que ella no ha leído la sentencia o no la ha entendido. Elisa Beni, que es una periodista gozosamente recuperada para la causa democrática, lo explicaba con gran economía de medios. Sin delinquir, puedes desmentir lo que quieras. Bueno, es que además lo dice claramente la sentencia. Exacto, es que no se puede cometer un delito para desmentir. Pero la horrenda bien pagada, abundantísimamente pagada, es que además no es verdad que el Mundo publicaba un bulo. Esto es la orden que les ha dado el Rubio, que es el que les hace el guión, que este Rubio es más negro que el alma de Satán. Bueno, pues el Rubio les pasa y confunden la noticia que publicó El Mundo con lo que publicó como opinión Miguel Ángel Rodríguez en las redes. El Mundo publicó que había negociación. Y lo que sacó Miguel Ángel Rodríguez, que eso es bulo o no, vete tú a saber, pero en todo caso era una opinión personal, no la había publicado El Mundo, es que se había paralizado, cosa verosímil, cuando se enteraron de que esto era una operación política donde todos tenían que arrimar el hombro. Lo que publica El Mundo es que estaban en la negociación, que era todo rigurosamente cierto. El Mundo no publicó ningún bulo. El bulo es esta tía. Esta tía sí que es un bulo y una bula también, para mentir. Bula tiene, sí.
Hacía tiempo que no nos salía en la República Antonio Papel. Hombre, Papel de Pero Estraza. fíjate, la última, Antonio Papel de Estraza, eso es. La última es que ha sentenciado al Tribunal Supremo apoyándose en alguien de autoridad, Sí. Javier Pérez Royo, que dice que la sentencia del Supremo, y él lo reproduce, la sentencia del Supremo sobre el ya exfiscal general es un cantinfleo. Y añade, parece que el prestigio del Supremo está en horas bajas. Sobre todo por los dos votos discrepantes, que no se Exacto. puede ser más ridículo. También le han pasado, como esto lo hace Pumpido, pues Pumpido a medias con el rubio oscuro, ha sacado que los testimonios de los periodistas del país y alrededores tenían que haber anulado la causa. Unos tíos que no estaban ni en el acto judicial, que se Eso personan a última hora diciendo que ellos saben quién ha sido, pero que no lo pueden decir. Pero que no lo puedes decir, claro. Y luego dice, pero usted que cree a los periodistas, primero, no son periodistas, son escoria. Eso no es periodismo. Segundo, lo que han hecho es de polizones en un acto judicial a que no estaban invitados. Y tercero, no me toques, no me pises que llevo chanclas. ¿Cómo que tú sabes qué es la verdad, pero no la puedes decir? Y con eso te vas a cargar una sentencia. Hombre, imagínate que hubiera sido al revés. Que llegan los periodistas, no hay Esa es la pruebas, clave. pero, o sea, no Y existe dicen, la... sé que es culpable. Claro. Pero Eso no puedo lo que decir escribo por yo qué. en el Mundo, digo, o sea, que si hubieran dicho que era culpable, hombre, y con eso ya valía para condenarlos. Pues exactamente Sí. al revés es lo que han hecho. Dice, no hay nota de prensa, pero que esa es la prueba, la nota de prensa. ¿Quién saca la nota de prensa? ¿A quién llama la jefa de gabinete de...? Por eso salió ayer Óscar López a hacer el Canelo. Porque es su jefa de gabinete, Sánchez Acera, la que llama a Lobato para que se lo suelten las narices a Ayuso Exacto, en la Ayuso asamblea, que era el en un plan jueves primero. de asamblea. Y ahí Así están es. las pruebas, están los correos, está la hora que le dice a las 10 se lo sueltas. Dice, no, a las 11. ¿Por qué a las 11? Porque la otra ya había calculado. Y entonces lo filtran al plural. Porque Lobato, que es de Hacienda, dice, si no lo has salido en un medio, yo no lo Exacto. salgo, porque esto es delictivo. Esto vendría de la Fiscalía y entonces yo no lo puedo decir. Y no lo dice. Así que la acera pasa a la calzada y se calza a uno de los medios habituales, los evacuatorios habituales. En fin, Así fueron las cosas. tal cual. Maica Traviesa llevaba ayer a X una expresión de Mañueco, presidente de Castilla y León. Usted, dijo Mañueco, es al trabajo lo que el gato, que huye del agua que quema. Esto es lo que yo bauticé hace años como lenguaje distraído. La frase que Mañueco tergiversó con tan mala fortuna dice, el gato escaldado del agua fría huye. Sí, señor. No del agua que Esa es quema. correcta, esa es la correcta. Pero es que se Esa es. dejan, es como ayer, otra vez le habían hecho un chiste a Feijóo. Fíjate qué manera de aligerar los gastos del partido. Expulsado el que hace los chistes en los discursos del presidente. ¿Te acuerdas que con Casado había más o menos 3 chistes y 3 juegos de palabras cada 2 minutos? Y al final Sí, ya no sí. sabías de qué iban ni qué chistes y tal. Pues hace lo de la corrupción, tal, bueno, los abusos que se perpetran, se respeta, bueno, se hace un lío, como ya le pasó la otra vez. Ahora, cuando dijo de que usted donde ha aprendido eso en los prostíbulos, eso se entendió a la perfección. Perfecto. Como cuando Y dijo aquello- de Salazar, o sea, un guarro. Eso es, Sí. sin chistes. Pues sí, el Román Paladino, siempre se ha Exacto, dicho. Exacto, con el cual suele el hombre hablar Hablar a su vecino. Pues eso es. Bueno, pues Cayetana no nos permitió ayer el disfrute de uno de sus miércoles frente a Bolaños, aunque fue por una buena razón y con una buena causa, porque fue en representación del Parlamento español a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Ana Corina Sosa Machado. Pero Bolaños no se fue de vacío en el Congreso. La portavoz popular le recordó que los abusos de Salazar se producían en la Moncloa, a escasos metros del despacho de Pedro Sánchez y del suyo. Bolaños respondió que a mí también me repugnan y me avergüenzan esos comportamientos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que las mujeres del PP y de Vox no esperan nada de esos partidos y por eso no denuncian. En cambio sí lo esperan del Partido Socialista y por eso denuncian. No se puede No ha ser. denunciado ninguna.
No se puede ser más tonto. O sea, es que es una cosa está idiotizado extraordinaria. por completo, ¿eh? Sí, sí. Fue ahí cuando Esther Muñoz le mostró una gran foto de los viajeros del Peugeot con Salazar. El trío de la lencería fina. Sí, sí. Señor. Y le dijo, Sánchez ha vivido de la prostitución con normalidad. ¿A quién le va a sorprender que haya escogido a estos personajes para gobernar el PSOE y a España? Pues efectivamente. Ahí estaba la foto, que además es la grande, para que se viera hasta por televisión, con el Salazar al mismo nivel. Si es que era igual, además. Comentabas antes, Federico, que el día que en un miércoles de estos le dijo Feijóo a Sánchez, pero ¿con quién ha vivido usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Claro. Y que eso fue la clave. O sea, porque hasta entonces era una cosa que sabíamos todos, pero a la que nadie se refería con las palabras llanas. Claro. Bueno, que vivían de la trata. Que han vivido de la trata, que es que hay multas por la trata, por el secuestro de prostitutas, mejor dicho, de jóvenes que no sabían que las iban a prostituir y lo hacían por la fuerza, que hay una condena de 1 año, que es el suegro de Sánchez, el que las casas 2 les ha regalado, 2. ¿De dónde viene ese dinero? De luego del sueldo de él no, por lo menos antes de ser presidente, luego ya no sabemos. Yo tenía contabilizadas 4, Federico. Bueno, yo me refiero a 2 que son muy llamativas, porque él además pidió, oye, estaría esas bien son las buenas. Que antes de es que mi suegro me quiere regalar una casa, y alguien le dijo, hombre, en víspera de elecciones no va a quedar muy bien. Y Óscar López se pone a investigar, cuando era enemigo de Sánchez, precisamente el dinero de los prostíbulos del suegro, que está financiando la carrera de su entonces enemigo Pedro Sánchez. Y esa es la clave de su ruina. Sí, por eso le han mandado Begoña se la tiene jurada. Begoña a estrellarse contra esa pared inquebrantable que es Isabel Díaz Ayuso. Sí, señor. Bueno, José Libertad Ley hacía una apreciación que me parece razonable. Una mujer corre menos peligro paseando en bikini por las calles de Kabul que vestida por cualquier sede del PSOE. El caso de acoso incluye tocamientos no consentidos. No quedará un delito del Código Penal que estos no cometan. Nacho Atanes escribía en OK Diario, Sánchez nunca defrauda. Sus fotos con el último gran desconocido del PSOE denunciado por acoso sexual, y reproduce 4 fotos del felón con el alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo. Bueno, presidente de la Diputación de Lugo ya no, porque ha dimitido. Bueno, le han hecho dimitir los del BNG, porque él de Monforte no ha querido, ¿eh? Sí, sí. Acusado por 6 subordinadas de acoso sexual. Ayer fueron detenidos el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que fue la mano derecha de Marichus Montero en Andalucía, y que cuando fue cesado por el caso Arnalcollar, Montero le reservó la plaza más de 1 año con la intención de reponerle en ella. La UCO detuvo por su parte a la fontanera del PSOE, Leire Díez, acusada de cohecho y tráfico de influencias y ahora de amaño de concursos públicos, que dio con sus huesos en 3 cantos. Mira, ella quería muerto a Antonio Balas. Sí, señor, lo quiero muerto, decía además abiertamente. Sí. Y él se ha conformado con quererla presa. Oye, qué bonito cuando fue al Español a venderle a Pedro J. un vídeo sexual contra un fiscal. Sí, esto demuestra que no andan muy finos. Que no han leído ni el periódico en los últimos 20 años. Hace falta ser burra, pero burra, ¿eh? Sí, sí. Claro, inmediatamente lo publicaron. No. Bueno, pues solo había una foto, la defendió Silvia Inchaurrenda. Me comentaba ayer un amigo, con la lógica de Isabel Díaz Ayuso, que estos del PSOE deberían espaciar un poco actos que dan lugar a informaciones como esta. Días de mucho, vísperas de nada, y es que no vamos a dar abasto a procesar tantísimo disparate. Que cierto es, pero espera que si convocan ya elecciones en Aragón, los Sumelzo
los forestalios, los cerdanes, los cerdos en general, los gorrinos, el cochinero, el cochiquero y sobre todo el PSOE de Marcelino Iglesias, también llamado Marcelí Mezquidas, y de Javier Lambán, nos van a dar una campaña, sin olvidar el parador de Teruel. Azcón es muy así, muy educadito, pero yo empezaba la campaña allí, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Moreno Bonilla no iba a ser presidente? Y mira tú, que la empezó en Don Ángelo. Sí, señor. Dice, aquí señor, en este puticlub, que es la sede regional del PSOE. Pues yo empezaría en el parador de Teruel, directamente. En fin. Deberían no parar la oposición si realmente respondiera a ese nombre. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta el Hasta lunes. la próxima, que a lo mejor el lunes convoca ya Azcón y vamos a tener, qué navidades, baturras. Vamos a estar entretenidos, sí señor. Y además, Pilarín no debe poder comer cerdo en público. Se acabaron las magras con tomate, Pilarín. Cale y algo de col. Sin hacer, además. En fin. Bueno, si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Este sonido porque ya llega la Navidad, turrones, polvorones y Tu Lotero, la aplicación de lotería para comprar y compartir tus décimos de Navidad. Podéis uniros a nuestra peña con el código ESRADIO y si todavía no te has registrado, descarga Tu Lotero en tu móvil e introduce el código, repito, ESRADIO y tendrás una participación gratis del número 94.364, 9464. Ya sabes, Tu Lotero, tu app de lotería. Repitamos el numerito. El numerito es 94364. 364. Es que está tirado y encima gratis. Y después nos arrepentimos. Bueno. Recordabas hace unos instantes con Santiago González el arranque de la campaña de las andaluzas en el Don Ángelo. Sí. Tenemos unas en puertas. Nada, estamos a meses, Nada, seguramente antes del Teruel. verano. El parador, ahora, un frío. Si han de ser en febrero. El 8 de febrero es se el dice. mes más frío que hay en Teruel. Y las andaluzas un poquito después, seguramente antes del verano. Y en marzo Castilla y León. Castilla y León, efectivamente. O sea, tenemos ahora en diciembre Extremadura, febrero Aragón, marzo Castilla y León y en la primavera, imagínate abril o mayo, Andalucía. Qué bonito. Qué bonito. Pues te llevaba yo a Andalucía, Federico, para preguntar a los oyentes si creen que María Jesús Montero va a llegar a esa fecha siendo Yo creo la que debe candidata. llegar, igual que Pili Huerga, tienen que llegar, porque es una garantía de un castañazo notable. Fíjate, en las últimas horas, Vicente Fernández, uno de sus hombres de su máxima confianza, al que colocó como presidente de la SEPI, detenido junto a la fontanera del Partido Socialista. Salazar, perteneciente a la Federación Andaluza del PSOE, acusado de acoso sexual. Navarro, líder del PSOE en Torremolinos, acosado también de acusado abuso. como acosado, Sí, como he dicho acosador. acosado, es verdad. No, pero si es que Es un trabalenguas, ya. Que es una costumbre. Es que yo creo que si no acosabas no ascendías. ¿Y recuerdas cuando Montero ponía la mano en el fuego también por su número 2 al frente del Ministerio de Hacienda, señalado por Aldama? Aldama Señor, dijo que le había entregado 25.000 euros por retrasar el pago. Eso debía ser una deuda. propinilla para un mini acoso. Bueno. Pues con estos mimbres, ¿llegará o no llegará? Bueno, hay que recordar una cosa. A este tío, como estaba en un juicio el de Aznalcóllar, le guardó el sitio año y medio. O sea, que no proveas un puesto de tanta responsabilidad porque se lo guardas. ¿Qué no sabrá el amigo de Marichuz? O sea, porque eso ya es, bueno, no sé cómo se llamará legalmente, pero apesta. ¿Qué sabe de Marichuz? Claro, es que ahora es lo que pueda decir. Leire ya está amenazando. Cuando salga con de la tirar. unidad de grandes quemados de Getafe, ¿qué sabe? Bueno, pues Leire, que es tan amigo del expresidente de la SEPI, ya amenaza que como el Partido Socialista no la cuide, que se agarren. Ya, eso decía Valorios. Y Coldo. Y Coldo. No, y la que no lo ha hecho es la Paqui. Ya veremos. 648 91 92 60 o si lo prefieren, @eslamana de FJL en nuestra cuenta de Instagram. Muy bien, nos vamos a que nos eche un poco una bronca Luis Herrero y después con Julián Quirós nos remediaremos. Es la mañana. Es radio.